Buenas noches, sí, bienvenidos a Meditando en el Monte. Es lunes 3 de julio y fue día festivo, día para descansar, estar en familia. Muchos de los que salieron y estuvieron por fuera están regresando, damos gracias a Dios por eso y vamos a, a orar también por la semana que comenzamos mañana, que el Señor siga caminando delante de nosotros, cuidando y guardando de todos nosotros, como solamente Dios siempre lo hace. Y luego hacemos la meditación que tenemos para esta noche. Así que le invito en esta noche de lunes festivo a orar conmigo. Señor, te damos gracias por el fin de semana largo con este día festivo en el cual tú nos permitiste descansar, estar con familia y amigos. Gracias por las personas que salieron de viaje, de paseo y que tú regresas, Señor, con bien a sus hogares. Que a partir del día de mañana, que iniciamos una nueva semana, tú nos bendigas, tú bendigas toda obra de nuestras manos, bendigas los trabajos de todos tus hijos y sigas cuidando y guardando cada hogar, cada familia. Señor, bendice en esta hora, te pedimos tu palabra para nosotros. Sigue hablando a nuestros corazones, a nuestra vida y síguenos enseñando a caminar conforme tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la meditación de esta noche está en un salmo y vamos a usar hoy una palabra que repetimos mucho en las meditaciones y hoy va a ser central porque es de lo que el salmo nos va a enseñar. El salmo 77 y yo les voy a leer los versículos 11 y 12. Dice el salmo 77, los versículos 11 y 12. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. La palabra que usamos mucho en las meditaciones en Meditando en el Monte y especialmente cuando estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, la palabra es acordarse. Y también dice aquí, hacer memoria. Eso es fundamental. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que Dios repite una y otra vez estas palabras. El pueblo de Israel tenía que acordarse y hacer memoria de las cosas que Dios había hecho con ellos. Les pide recordar la historia de los patriarcas de Abraham, que es el padre de los israelitas, de Isaac, de Jacob, recordar sus historias, recordar las promesas. También les pide recordar las plagas en Egipto, cómo Dios los sacó, cómo Dios abrió el mar, cómo Dios ahogó al ejército del faraón. Era muy importante recordar y no olvidar de dónde Dios los había sacado. Siempre les dice, recuerden que fueron esclavos en Egipto y les pide recordar eso para que traten bien a las personas de afuera que no hacían parte del pueblo de Israel. Recordar es muy importante y para nosotros como cristianos, recordar las cosas que Dios ha hecho es muy importante. Debemos vivir recordando desde que Dios nos llamó, las formas en las cuales Dios nos llamó, los milagros que Dios ha obrado en nuestras vidas, las cosas que Dios ha cambiado en medio de nosotros. Cuando caminamos en el día a día, a veces se nos dificulta ver cómo Dios está actuando. Pero cuando pasa más tiempo, miramos hacia atrás, recordamos muchas cosas de cómo éramos, de cómo vivíamos y cómo Dios ha ido poco a poco cambiando nuestra vida, mejorando nuestra vida, cómo Dios ha por medio de su mano, Dios nos ha cuidado, nos ha guardado y en muchos casos Dios ha obrado milagros de sanidades, Dios ha obrado milagros de reconciliación, Dios ha obrado milagros eh, de provisión que le hemos pedido. La cuestión y el problema de los seres humanos a raíz del pecado es que somos de memoria corta y rápidamente olvidamos las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, ellos llegan al monte Sinaí y cuando se desaparece por un tiempo Moisés, lo primero que hace el pueblo es hacer un becerro y se habían olvidado de dónde los había sacado Dios. Se habían olvidado que habían sido esclavos,
Se habían olvidado las plagas, cómo Dios había demostrado que todos los otros dioses eran falsos, todos esos dioses en Egipto, y que solamente Él era el único Dios verdadero, poderoso. Eh, y la memoria es corta, es muy corta. Y por eso Dios todo el tiempo dice, acuérdense y hagan memoria. Parte importante de nuestros devocionales, cuando oramos en la mañana, cuando nos acercamos a la palabra, es también poder hacer memoria de las cosas que Dios nos ha permitido vivir, las cosas a donde Dios nos ha permitido estar, y cómo Dios ha ido cuidando, ha ido guardando y ha ido cambiando en nuestras vidas. Entonces, la palabra más importante de esta noche, y la vamos a encontrar mucho en la Biblia, recordar, acordarse, hacer memoria. Y aún no solamente lo que Dios ha hecho en nosotros, de las maravillas antiguas. Muchas de las canciones que nosotros cantamos en la iglesia, en la alabanza y en la vida cristiana, tienen que ver con cosas que Dios hizo, cosas que Dios dice en su palabra. Cantamos las canciones acerca de cómo David derrotó a Goliat, cantamos canciones acerca de cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, y recordamos que nuestro Dios es así de grande. Porque cuando llegan las circunstancias difíciles, cuando llegan los problemas, lo primero que hacemos es dudar. Y se nos olvida todo lo que Dios ha hecho, se nos olvida que Dios provee, se nos olvida que Dios no falta, se nos olvida que Dios hace milagros, se nos olvida que Dios hace sanidades, se nos olvida que Dios siempre ha estado con nosotros. Entonces, aún cantamos de no solamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en la historia, cómo Dios ha ido cuidando y guardando a la humanidad. Y aún las historias que aparecen en la Biblia son para recordar qué tan grande es nuestro Dios y los portentos que puede hacer, las obras maravillosas que puede hacer nuestro Dios. Acordarse, hacer memoria. Y el versículo 12 que leímos del Salmo 77 dice, y meditar en todas tus obras. No solamente acordarnos, sino dedicarle un tiempo a recordar y a meditar en eso, en cómo Dios obró en esa situación, en cómo Dios proveyó en ese momento, en cómo Dios cuidó y guardó en ese momento, cómo Dios lo ha hecho hasta el día de hoy. Debemos de además meditar en eso, es decir, conscientemente dedicar el tiempo, un tiempo en oración, en el devocional, en la alabanza, en la adoración, a recordar quién es nuestro Dios y lo que ha hecho por nosotros, meditar en sus obras. Y finalmente, lo último que dice el Salmo 77 que debemos de hacer, acordarnos, hacer memoria, meditar en sus obras, y dice al final del versículo 12, y hablar de tus hechos. Debemos de recordar lo que Dios ha hecho, afirmar nuestra fe en ese Dios que obra, pero también debemos hablar, también debemos de comunicar a otros. En primer lugar, nuestros hogares, nuestras casas, nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Debemos hablarle las cosas que Dios ha hecho. Nosotros le llamamos dar testimonio de las cosas que Dios está haciendo en medio de nosotros. Cuando nos encontramos y nos reunimos los unos con los otros, contar las cosas que Dios ha hecho. No basta solamente con vivir por fe, sino que hay que recordar cómo esa fe nos ha cuidado, nos ha guardado, y hay que hablar de esa fe, hablar de los hechos de Dios. Creemos en un Dios que obra, no es un Dios quieto, estático en el cielo que solamente está mirando cómo nos comportamos, sino que es un Dios que actúa en medio de nuestras vidas y nos llama a hablar de sus hechos y dar testimonio. Con esta meditación del Salmo 77, yo le voy a invitar a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por enseñarnos una y otra vez la importancia de acordarnos de quién es nuestro Dios, de las cosas que tú has hecho. Señor, llévanos a hacer memoria constantemente y a través de tu Espíritu Santo, ayúdanos a recordar las veces en las cuales tú has obrado milagros, prodigios y has puesto tu mano sobre nuestras vidas para cuidar, para guardar, para proveer, porque sé que lo has hecho en la vida de todos los que creemos en ti y caminamos, Señor, contigo. Ayúdanos a recordar y que tu Espíritu Santo nos ayude a hacer memoria de esas cosas. Y también
a compartir y hablar de esos hechos. Permítenos espacios, momentos, personas para compartirles acerca de las cosas maravillosas que Dios hace en nuestras vidas. Señor, una vez más te pedimos, bendice la semana que empezamos mañana, que tú sigas cuidando y guardando de tus hijos, proveyendo y todas las actividades que vamos a hacer, nuestros trabajos, los estudios, que seas tú en medio de nosotros cuidando y caminando, Señor, de la mano con tus hijos, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga y que tengan un buen inicio de semana el día de mañana. Hasta luego.